Narcomar, la corrupción, capítulo 41. Subieron juntas por las gradas y Anto le preguntó: ¿Conoció usted a mi padre, el doctor Max? Claro que sí, fue su contestación. Se sentaron a conversar en un corredor y ella, una dentista nacida en Quito, comenzó a contarle. El problema fue que en una reunión mensual a la que acudían los médicos y odontólogos del Seguro Social de toda la provincia, su padre los delató. Las reuniones eran los primeros lunes de cada mes. En esas reuniones eran para presentar sus informes y en ocasiones para recibir charlas que dictaban algún compañero o algún médico invitado. Eso es algo que no se hacía en la red del Ministerio de Salud, dijo. En las reuniones, además de compartir información, analizar las dificultades que tenían los dispensarios, las comunidades, los médicos, odontólogos y auxiliares, se establecía una cooperación. En aquella reunión había la novedad de 5 médicos cubanos que se incorporaron. Algunos de ellos estaban sobrecalificados, como el médico emergenciólogo con 20 años de experiencia que fue a trabajar en el lugar más difícil de todos, en el cantón San Lorenzo, con su esposa, también doctora en la misma frontera con Colombia. Un lugar al que ningún médico ecuatoriano quería ir porque los guerrilleros colombianos habían secuestrado médicos para que vayan a curarlos en Colombia. Allá también tenían que atender a narcotraficantes que los tenían en la mira si no resolvían el problema de salud de ellos, de sus familiares o de sus matones. Su vida estaba en peligro, pero eso sí, les pagaban muy buen extra. La mayoría de los médicos eran costeños graduados en la Universidad de Guayaquil, entonces considerada una de las universidades complicadas del país, pues tenía una calificación como universidad de categoría D, es decir, deficiente. Esa universidad se había convertido en una guarida de políticos oportunistas, en especial de extrema izquierda, incluso de matones, que ponían y quitaban profesores, daban títulos a los estudiantes, que se integraban al partido marxista-leninista maoísta o participaban en las manifestaciones, pero también a los que pagaban las notas o el título, sea con plata, regalos o incluso con sexo. Llegó a ser controlada por delincuentes famosos que traficaban con tierras y que incluso se apropiaron de la universidad. En la universidad vivía gente de delincuentes porque ahí nadie les podía detener. La policía no podía entrar debido a que las universidades son territorio autónomo. Aquellos delincuentes, después de sacarlos, hicieron desaparecer las residencias universitarias de todas las universidades estatales porque las residencias universitarias se convirtieron en guarina de delincuentes que se escondían de la policía en las universidades. Pero entre los médicos que se graduaron en esa universidad habían algunos excelentes profesionales que se encuentran muy reconocidos en el país. A ellos por lo general aprendían por cuenta propia, por capricho. Buscaban practicar en los hospitales donde prácticamente vivían todo el tiempo que no estudiaban en las aulas. Compañeros, permítame tomar una foto, le dije en esa reunión a los compañeros. ¿Qué pasa, Serrán estúpida? ¿Quién te crees para sacarnos una foto? Fue la respuesta brutal de un médico recién incorporado al Seguro Social Campesinos que venía de la Universidad de Guayaquil. Era un médico obeso, grosero, hijo de los dueños de unos burdeles de esmeraldas. El estúpido y grosero eres tú, gordo bruto, le gritó el doctor Max poniéndose de pie para defenderme. El doctor Max, su papá, al igual que yo, éramos los únicos 3 profesionales nacidos y estudiados en la sierra que trabajábamos en el Seguro Social Campesino de Esmeraldas. El doctor Max se fue acercando al médico gordo mientras yo trataba de tranquilizarlo. Ignorante, le dijo, ¿no sabes que por decir serrana como le dijiste a nuestra compañera, te puedes ir a la cárcel? Lo que dijiste es causa de que te sigan un juicio penal por delito de odio.
Nadie me llama ignorante, respondió el médico gordo. Cuando el doctor Max ya estaba cerca del médico obeso, tan alto como él, pero 30 años más joven, el director provincial logró interponerse y detenerlos. Tranquilos, compañeros, les dijo. Luego se dirigió al médico obeso. Salga de aquí y espéreme afuera para hablar después de la reunión. Pero uno de los médicos, que tenía piel negra y cabello lacio, que se creía el más guapo, intervino en favor del médico gordo. Ese médico había trabajado en Quingue antes de que su papá lo reemplazara, y en ese pueblo daba un trato brutal a los afiliados que inclusive lo temían. El compañero tiene razón, dijo. Si no quieren que lo filmen, no tienen por qué filmarlo. En las reuniones del Seguro Social Campesino se vivía el regionalismo y la xenofobia a flor de piel, comentó la dentista. No se ocultaba el odio de los serranos y el odio a los cubanos recién llegados. Es que los médicos y odontólogos serranos éramos la minoría. Los costeños se reían, se mofaban de los pocos profesionales que habíamos de la sierra y que íbamos a las reuniones. Los serranos, que no aceptábamos esas formas de humillación, esas bromas o esas indirectas pesadas, no éramos aceptados. Por eso el único médico de Cuenca, el doctor Víctor, el mejor amigo de su papá, optó por no asistir nunca. Justificaba sus ausencias en que trabajaba 22 días seguidos por 8 de descanso y los tomaba los primeros 8 días del mes como libres, y en esos días se hacían las reuniones de los médicos y odontólogos del Seguro Social Campesino. Eso fue posible gracias a que su compañera o esposa era una alta dirigente trabajadora social del Seguro Social en Quito, e inclusive llegó a dirigir el Seguro Social Campesino de Esmeraldas. En las reuniones, su papá se quejaba de los informes, que eran una tortura y una mentira, le contó a su padre Anto, aquella pequeña dentista. En cada mes teníamos que recoger más y más datos. Aquellos informes significaban varias noches de despelo. La última noche de cada mes era fatal, pero además se convirtieron en un mecanismo para engañar al sistema, decía su papá, porque se amonestaba a los médicos que no tenían menos de 28 pacientes diarios y a los odontólogos que no teníamos 14 pacientes. Eso era solo posible algunos días al año, cuando había pestes, desastres o situaciones especiales. Lo común era que los pacientes fueran menos. Entonces los médicos y odontólogos teníamos que falsificar las firmas de los pacientes atendidos. Además, había el temor de que si no había suficientes pacientes en el dispensario, se cerraría, y eso no querían ni los afiliados ni nosotros. Los compañeros médicos y dentistas con los que trabajó su padre en el Seguro Social Campesino por lo general inventaban pacientes para cumplir con el número. Al doctor también le pareció ilógico que los pacientes fueran siempre cerca de 40 por día, es decir, eso probaba que, según él, el médico era malo, porque si el número de pacientes no se reducía, entonces el trabajo del médico era ineficiente. Comparaba el trabajo de los médicos con el de los policías en una comunidad. Si el trabajo de los policías es bueno, disminuye el número de delincuentes. Si es malo, va a aumentar. El doctor estaba enfadado con una dentista que había trabajado en Tonchihue. Decía que ella atendió solo un día cada mes y ni siquiera tuvo pacientes, pero cobró $1,650 por cada día de trabajo. Trabajó solo 6 días durante 6 meses, pero informó que había trabajado 5 días al mes, 5 días a la semana, 20 días al mes y cada día 8 horas. Esa dentista era de la directiva de los odontólogos, por eso también tenía problema con ellos. El director decía que ANAMOSC, la Asociación de Médicos y Odontólogos del Seguro Social Campesino, era la asociación de mentirosos y ociosos del Seguro Social Campesino, le contó a Anto, la dentista. En esos informes, en verdad, se miente respecto al número de pacientes, pero además sobre las enfermedades, pues el doctor decía que se inventa enfermedades, pacientes fantasmas, e incluso la medicación que se despacha está alterada, y en realidad eso lo sabíamos. En realidad, muchos de los médicos, odontólogos y auxiliares o enfermeras que trabajan desde hace tiempo despachan recetas y dan medicinas a pacientes que no existen.
con lo cual muchas veces se justifica la falta de medicamentos en los dispensarios. Entonces, ¿también había un negocio clandestino de medicinas en los dispensarios?, preguntó Anton. Así decía su papá, pero yo no lo vi en los dispensarios que yo he trabajado. También decía en las reuniones que algunos de los médicos, dentistas y auxiliares que habían trabajado en los dispensarios en los que él trabajó, robaban horas de trabajo, llegaban tarde o salían antes, e incluso faltaban. Denunció que cuando se implementó los relojes en los dispensarios, los médicos, las auxiliares más deshonestas de los dispensarios en los que él había trabajado, los sacaban de la pared y los llevaban consigo a donde iban o los dañaban. Aquella denuncia puso en alerta a los médicos cubanos recién llegados. En Cuba ni en sueños alguien se atrevería a falsificar esos informes, dijeron al terminar aquella reunión. En Cuba los médicos no tenemos que llevar las estadísticas. Allá hay otros funcionarios que lo hacen y actúan como supervisores del trabajo del personal operativo, observaron. Las palabras del doctor Max en aquella reunión fueron consideradas una traición al llamado espíritu de cuerpo. Una traición inclusive a los médicos y odontólogos del Seguro Social Campesino. Y de acuerdo con ese criterio, el que delataba, el que inclusive decía algo malo sobre los demás, era considerado un traidor. Era lo peor de lo peor. Desde aquel día, su padre, el doctor Max, fue el médico problema para los demás. La mayoría de sus colegas, especialmente los costeños, lo consideraron su enemigo. Muchas gracias.